El ministro de Energía y Minas, don Antonio Isaac Conde, está aquí con nosotros rememorando unos años bastante interesantes, que ya tendremos que hablar y dilucidar de aquí. ellos aquí, vamos a tener que hablar de eso aquí, porque además es historia, es una parte de la historia muy importante que se conozca. Pero hoy estamos aquí para, entre otras cosas, que hablemos un poco de este discurso del presidente de la República el pasado jueves 27 de febrero, su rendición de cuentas, su última comparecencia ante el Congreso Nacional de la República y ante el pueblo dominicano, desde luego que es a quien se le rinde cuenta de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que ha ocurrido en estos casi 8 años del presidente Danilo Medina. Nos gustaría oír su opinión, su parecer sobre un discurso que fue largo y que fue además comprensivo, bastante abarcador. Sí. Después que recibamos este café, Santo Domingo, que nos llega todos los días, tempranito aquí, don Antonio, de la mano de la compañera Kenia. Compañera Kenia, que está todos los días aquí con nosotros, trayéndonos este impulso que nos manda la familia Perello y las industrias vanilejas. A la salud del pueblo dominicano brindamos aquí todos los días. Cuéntenos su parecer sobre este discurso interesantísimo. Para el que me conoce, sabe que yo, aunque muchas veces he disentido con algunos aspectos institucionales de lo que ocurre en la vida política dominicana, no de ahora, las debilidades institucionales, el problema, el daño que ha causado el clientelismo y el rentismo político, cómo se han debilitado las instituciones, cómo se ha perdido la confianza, al punto que a falta de institución que nos puedan servir de árbitro, hemos tenido que acudir a una institución internacional que para la gente que viene de a donde yo vengo, eso no sabe. Ahí él, me imagino. Ahí él. Que en este país no se crea en ninguna de las instituciones del Estado es duro. Que tengamos que acudir a eso es duro. Que tengamos que chuparnos una Junta Central Electoral que ha cometido esos errores, porque de no hacerlo el daño sería peor. Entonces hemos estado en una situación difícil. Parte de ello yo lo advertí que venía esa crisis y lo hice con tiempo y lo hice responsablemente. Algunos me criticaron, otros, incluyendo gente del gobierno, entendió mi posición. Pero como yo he dicho otras veces, hay veces el clientelismo ha llegado a un punto, no solamente que ha descompuesto las instituciones políticas, sino las organizaciones de la sociedad civil. El propio sector empresarial, porque el rentismo tiene que ver mucho con esto. Entonces, eso me da a mí la calidad moral, y así lo he hecho siempre, de defender lo que yo entiendo positivo que ha hecho este gobierno. Y realmente ha habido una transformación profunda. Este no es el mismo país que encontró el presidente. Han habido transformaciones profundas. Y esas transformaciones, él la describió una parte de ellas. Hay cosas que en una memoria no se pueden poner, pero yo, no ahora, llegué a leer 140 páginas de realizaciones que había hecho el gobierno. Y tú tienes que decir, y eso lo está viendo la gente. Porque la gente que recibe los beneficios de que sus hijos reciban almuerzo, o sea, desayuno, comida y merienda en una escuela, tú le estás aumentando el salario real y eso lo siente. Y si tienen 2 hijos más, el campesino que nunca ha tenido acceso al crédito, cuando tiene la posibilidad de dar crédito, pero además de que tú le das tecnología e información para que pueda colocar productos innovadores en el campo, tú estás combatiendo la pobreza. Cuando a mí me hablan de visita sorpresa, señores, ese es un nombre mercadológico, pero son intervenciones para combatir la pobreza en las áreas urbanas. Y la pobreza rural es la antesala de la pobreza urbana.
Entonces, son cosas que realmente hemos logrado. Y hemos logrado con mucho esfuerzo y con poco presupuesto. Cuando uno ve cosas como el 911, como lo que hemos hecho también en la República Digital, en el mismo tema de la salud, había que ver lo que eran los hospitales de ahora y lo de antes. Ahora, ahí nos falta muchísimo todavía. Muchísimo. Hay tareas pendientes. Todo no ha sido un lecho de rosa y ha sido difícil. Pero también tú tienes que ver cómo se ha hecho eso. Porque aquí se ve, se enuncian las realizaciones y no sabe qué ha significado eso con este costo económico. Pero además, yo que soy un combatiente del clientelismo, le puedo decir que hay una relación directa entre esas realizaciones y un trabajo institucional para que esas cosas funcionen. Ustedes se imaginan el 911 en manos de compañeritos. Eso no hubiera funcionado. Ahora, eso es un logro que tenemos que reconocer, aparte del económico, aparte del servicio. Como hay que ver lo que está atrás. Y hay que valorar lo que hay atrás, porque si no sería una mezquindad. Ahora, ¿qué hay que ser conformista? Yo, a esta edad, con 80, nunca seré conformista. Yo soy un rebelde y quiero más. Ahora, hay cosas que sí, como le dije, tenemos que ponerle costo, y eso lo reconoció el presidente. Tenemos que hacer transformaciones profundas en el área institucional. Y eso no es solamente a nivel gubernamental, es de todas las instituciones políticas del país. En este momento, lo oigo a ustedes hablando en la introducción del coronavirus, una pandemia a nivel mundial. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que aspiran los dominicanos y dominicanas? A que frente a un problema de esa envergadura a nivel mundial, estemos juntos, construyendo cosas, haciendo propuestas, no criticando lo que se hace, ahora llamando la atención sobre las cosas que se han hecho mal o que no se han hecho. Pero utilizar esto de manera politiquera, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Y eso es lo que diferencia una sociedad civilizada de una sociedad rural de la época de Concho Primo. Y uno de los grandes daños que ha producido el clientelismo, aparte de la desconfianza, que es el peor, la desconfianza entre las instituciones, es el individualismo. Aquí hay una cultura individualista que se traduce en la política, en las relaciones sociales, en las relaciones comerciales, en todo, que eso hay que arrancarlo. Y la intolerancia. A mí también me molestaba mucho ver cómo la juventud era apática. Por eso cuando veo estos movimientos sociales y las características que han asumido, me alegra. Me recuerda mi juventud con una diferencia. Se están haciendo cosas positivas. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es que la politiquería contamine movimientos de esa naturaleza que pueden ayudar al país. Porque eso es una forma de darle un mensaje al país de que hay una sociedad que no está al margen de lo que está ocurriendo. En esos grupos hay jóvenes que lo están haciendo con una visión. Hay otros que van por moda, pero inmediatamente penetran aquí, van recibiendo mensajes que lo ayudan a ver las cosas de una manera distinta. También hay otros, que lo habrá siempre, lo hubo en mi época, que lo que van a pescar en Río Revuelto. Y lo que nosotros tenemos es que velar porque esos movimientos sanos sigan su curso, alimentándose de lo mejor que tiene esta sociedad, de los propios jóvenes, y alertarlos de que no se dejen contaminar con la gente que lo que está buscando es provecho personal. Eso nos va a ayudar a todos. Y en esta pandemia yo creo
yo creo que es fundamental que el pueblo esté unido, por lo menos con ese propósito. Y para terminar, porque para mí no solamente me preocupa la enfermedad en sí, sino las secuelas económicas que eso va a dejar a nivel mundial, y para eso tenemos que estar preparados como país. Y eso no lo podemos enfrentar individualmente, no lo podemos enfrentar con politiquería, sino con una visión de nación, tratando de preservar lo que hemos logrado, de corregir las cosas malas que se han hecho y de tener una visión de futuro para dónde vamos. Y vamos a tener que hacer cosas serias, porque incluso sea cual sea quien gane las elecciones en mayo, tendrá que enfrentar una situación económica difícil que va a necesitar del apoyo de todos. Y ahí tenemos que tener una conciencia política diferente y la población estar vigilante para que aquellos que aún en situaciones difíciles quieran aprovecharla para sus propios fines, decirles, basta ya. Así es, así es. Bueno, usted planteaba el tema de lo importante y comparto plenamente, de hecho aquí lo habíamos manifestado, que tienen las protestas como el sentido de que se está despertando, pero que tenía el inconveniente de que a veces cuando una persona se despierta porque estaba durmiendo, se despierta un poco atolondrado y no sabe exactamente qué hacer. Entonces también aquí hay muchos jóvenes que están despertando y es bueno porque van a asumir una conciencia política, pero mirando lo que salió ahora mismo en un reportaje en la BBC de Londres, señalando que el PLD tenía un sustento social, una base social de clase media y que producto de las políticas sociales eso ha ido mutando y que parte de las protestas tienen que ver con ese descontento por las políticas sociales, me gustaría en esa perspectiva comparar las protestas de los años 60, donde había una reivindicación social, con esta protesta donde se evidencia también que no hay per se una reivindicación de programas sociales, sino otra cosa. Mira, realmente para mí, una de las preocupaciones más grandes que yo tenía con el devenir de esta sociedad es ver la apatía de la juventud, sobre todo de la juventud pensante con mayor formación. Acuérdate que yo fui fundador de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Ya yo tengo 59 años en la vida pública. Yo pasé por todos esos procesos. Entonces, ver que hay una juventud, y en esa época la juventud fue la vanguardia. La fuerza que tenía el movimiento estudiantil de ayer, del que yo participé, es muy diferente del movimiento estudiantil de hoy. Incluso con cosas elementales. Por ejemplo, para tú participar en unas elecciones de la Federación de Estudiantes, tú no podías tener una materia quemada, no podías postularte. Ahora hemos visto líderes estudiantiles con 17 años en la universidad. Con 24. Entonces, esa universidad por la que yo luché sobre la base del manifiesto de Córdoba, yo no, muchos compañeros que se han ido en el camino, porque yo soy un sobreviviente del primer consejo universitario, que éramos 3 profesores y 2 estudiantes, el único que queda vivo soy Con yo. Adrúbal Domínguez. Adrúbal, ser el líder estudiantil por excelencia. Yo era el segundo, el líder era Adrúbal. Pero nosotros 2 fuimos los que participamos en el primer consejo, con Castaño Espaillat como rector, Froilán Tavares y René Puig. Castaño se abstuvo, que era como votar cuando votaba Balaguer, Castaño se abstuvo, Froilán votó en contra, Balaguer nunca lo creyó, por cierto, y René Puig fue que no dio el voto. Esa era una juventud vibrante que sabía lo que era. Nosotros levantamos la Federación de Estudiantes con un manifiesto inspirado en el manifiesto de Córdoba. Los grandes logros que ha tenido este gobierno se basan en que se inspiró en la Estrategia Nacional de Desarrollo y creó un programa político con una visión, y ese programa lo ha cumplido. Y lo que no ha podido cumplir ha sido porque fue contaminado por el clientelismo
y las carencias de instituciones políticas fuertes que le dieran soporte, apoyo, y por esa visión individualista que está acabando con la sociedad. Por eso el despertar de la juventud, aún con las equivocaciones que pueda acarrear, es positivo a la larga, siempre y cuando que nos cuidemos de la politiquería. Porque realmente una de las características dañinas que han hecho que esos movimientos, tanto en el pasado como ahora, en el presente muy reciente, recuerden en la Marcha Verde, no logren ese objetivo tan hermoso de ayudar a la transformación del país con crítica, a donde tengan que criticarla, es porque han sido contaminados. Y esos grupos que hacen ellos, a diferencia de Mida, que tenía ese toque de que todo lo convertía en oro. En oro. Estos lo tienen el convierten en toque otra que lo cosa. convierten en porquería. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso. Aunque usted no lo crea, a veces aunque nos duela, nosotros que estamos en el gobierno, algunas cosas que salen de ahí, nosotros tenemos que protegerlo porque estamos protegiendo el país. Y protegerlo de la manera que le estoy diciendo. Cuando yo tengo nietos, mis nietos están ahí. Yo tengo nietos de 22 a 30 años, tengo unos chiquitos, 10 no están en eso todavía. Pero una de las cosas, aquí lo voy a confesar como un abuelo querendón, una de las cosas que yo sentía era lo plástico de la juventud. Eran plásticas, estaban preocupados de otros problemas, sobre todo las hembras. Ahora cuando yo veo a mis nietas ahí, bellas, con un cartelón, yo me alegro, por Dios. Yo me alegro. Ahora, lo que yo no quisiera, que viniera un politiquero y ese esfuerzo que están haciendo, esos muchachos y muchachas, esos chicos, lo echen a perder. Porque a la larga ellos están ayudando al país como podemos hacerlo nosotros desde el gobierno. Desde el gobierno no, hay gente, en el gobierno hay gente buena, en el partido de gobierno hay gente buena, en los partidos de oposición hay gente buena. Y una mayoría de gente buena. Pero tú sabes lo que me da rabia a mí. Es que cuando tú haces 10 cosas buenas, viene un vagamundo, porque no tengo otro nombre que calificarlo, y mete la pata y me ensucia todo. Y yo he visto discursos brillantes del presidente, que el presidente hubiera podido sacarle un capital político bueno, y viene cualquier funcionario y echa una barrabasada, y lo daña todo. Entonces, y ahí viene la otra crítica mía, una crítica sana para que la cosa marche mejor. Óyeme, hay mucha tolerancia. Hay mucha tolerancia. Y esa tolerancia es fruto también del clientelismo. Del clientelismo. No queremos dañar a la clientela. Hay cambios estructurales que hay que hacer para que esto que hemos hecho hasta ahora perdure. Cambios estructurales, reformas importantes. Pero nos quedamos como arando en la superficie y cuando encontramos una roca, paramos el proceso. Tenemos que ir más a fondo. Hay reformas estructurales que hay que hacer, reformas fiscales que hay que hacer si queremos mantener lo que hemos logrado hasta ahora. Eso es clave. Ahora, y cuando tú ves por qué no se hace, viene el mismo tema. Hay muchos funcionarios, que esto lo he repetido yo muchas veces, no es una innovación, que quieren ser modelistas de oro, que todos lo quieran, y así tú no puedes hacer nada constructivo, reformas importantes. Las reformas importantes tienen que pisarle el callo a alguien, si no, no son reformas. Entonces, si tú quieres hacer o pretendes hacer reformas sin pisarle el callo a alguien, señora, el que no está con Dios está con el diablo, no vas a hacer nada. Entonces, hay decisiones que hay que tomar. Y todo eso, y esas debilidades que si tú las pones en una balanza, pueden pesar menos que todos esos logros, pero ahora se magnifican. Entonces, esa pérdida de la confianza que existe en todas las instituciones, que han llevado a donde no han llevado,
Óyeme, cuando yo leí el comunicado de prensa que tiró el gobierno sobre la crisis actual, ahí se reflejó lo que está ocurriendo. Y cuando yo veo que el gobierno tiene que acudir a reconocer que no hay quien pueda hacer árbitro y hay que ir a un organismo internacional, óyeme, es duro para cualquier país. Y por eso yo quisiera desde aquí hacer un llamado a los dominicanos y a dominicanas que entiendan por el momento que está pasando el país, que trabajemos de manera constructiva, aunque crítica, que seamos críticos nosotros mismos, que si verdaderamente hay logros que no se pueden ocultar, también nosotros los funcionarios tenemos que entender que hay cosas que tampoco se pueden ocultar y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Ganar con la confianza, rescatar la confianza, lleva tiempo, pero se pierde automáticamente. Yo recuerdo que esto no es un problema de ahora, la pérdida de confianza. Atalí en su informe lo dijo. Y en la primera reunión que tuvo Atalí, yo estaba y yo se lo dije. Ese es el mal peor que tiene la sociedad que arrastraba. Ahora le voy a decir una cosa, y el que quiere investigarlo, que lo investigue. La llegada de Danilo al poder le dio esperanza y aumentó la confianza en las instituciones. Pero esa confianza se pierde cuando se cometen errores como de la naturaleza que hemos estado hablando hoy. Entonces, ahora tenemos nosotros una responsabilidad, los funcionarios, la sociedad civil, las ONG, de entender que tenemos que trabajar por este proyecto de nación independientemente de las diferencias. Que comencemos a trabajar lo que nos unen y después discutamos lo que nos separan. Ahora estamos en una situación que puede ser crítica con el coronavirus. Vamos a tratarlo de enfrentarlo todo de la mejor manera posible, educando. Cualquier ciudadano decirle a otro cuáles son las precauciones elementales que tiene que tomar, cómo de lavarse la mano permanentemente, todo lo que se ha dicho y repetido por todas las vías. Y hay medios de hacerlo llegar a la gente. Pero me salté una pregunta que tú me hiciste, de la diferencia entre aquellas manifestaciones y estas. Cuando nosotros nos manifestábamos en el Conde y en estos sitios, en la ciudad entera estaba levantado y nosotros creíamos que tenía el país. Pero como le llamó ese nombre, un nombre que no quiero acordar, casi que me revienta cuando me acuerdo, que es el doctor Balaguer, decía, pero las masas silentes, son las masas que están ahora recibiendo los beneficios de las visitas sorpresas, de los créditos agrícolas, de una serie de cosas. Ahora, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Que a pesar de todos esos beneficios, que esa masa silente es más informada y más desinformada. O sea, y ahí es importante señalar las cosas positivas que se han hecho para que lo recuerden, porque la gente tiende a olvidar las cosas positivas, porque ya, si se convirtieron en un logro, en una fuente, ya está hecho. Ahora, si hay cualquier error, ahí salen. La ciudad Juan Bosch, tú quieres una obra más bella que esa y más integral. A veces he oído una crítica por una cosa insignificante, sin valorar lo que implica esa ciudad, porque es un proyecto integral de desarrollo. Es un proyecto que no se había hecho. Hay cosas que cuando vemos muchísimas fallas de los funcionarios, nos olvidamos que por primera vez hay un sistema de monitoreo, que la administración pública ha dado un salto enorme, independientemente de los errores que puedan cometer algunos funcionarios, pero se le está vigilando y se le está vigilando de manera permanente. Y los resultados, porque hay que leer las cosas en función de los resultados, han dicho
que hay un cambio sorprendente en la administración pública de cómo se hacían las cosas y de la dispersión y el individualismo y cómo se están haciendo ahora en función de ese programa de monitoreo de las metas presidenciales. O sea, que sería mezquino no reconocer las cosas positivas que se han hecho. Pero también tenemos que llevar un mensaje de unidad y tenemos que entender que la confianza no se va a ganar hablando, sino siguiendo haciendo cosas positivas. Y una cosa que le he dicho a muchos de mis amigos funcionarios, y hay que cerrar con doble candado la fábrica de errores, porque esa fábrica de errores no ha hecho mucho daño. Un error puede echar para atrás 10 realizaciones. Entonces esto tenemos que tenerlo claro, aunque nos duela, aunque nos cueste reconocerlo. Entonces, porque eso es lo que nos va a dar a la larga credibilidad. En días pasados, justo y antes de que comenzaran las manifestaciones, yo hice una exhortación pública a raíz de lo que pasó el 16 de febrero, dura. Y bueno, ya tú sabes, en las redes comenzaron a opinar sobre eso. Y una de las cosas que yo decía, señalaba, que en este país hay mucha gente buena, en todos los sitios. Y que esa gente buena tenemos que unirnos para empujar este país hacia adelante. Y entre las cosas que alguno de los que la leyó dijo algo que me conmovió, porque es la realidad. No se puede lavar toda la ropa junta. Y eso lo tienen que aprender la gente que incluso que protesta, que no podemos lavar todas las ropas juntas, porque ahí se pueden cometer injusticias, y una injusticia de quien venga es una injusticia, y eso hace daño, y eso nos divide, y lo que necesitamos en este momento es unidad. Don Antonio, usted habla de ese bien intangible, pero que tiene un valor tan potente, que es el de la confianza en las instituciones, la institucionalidad, eso que alguna gente llama institucionalidad. Y aunque quisiéramos hablar de energía y minas, usted ha metido un tema ahí que le apasiona. No, usted fue el que lo metieron, porque me metieron no, ese fue Guillermo, ese fue un amigo suyo. Sí, Guillermo dejó la candela regada. Pero la verdad es que no solamente los errores del gobierno, no solamente los errores de nosotros, los funcionarios del gobierno, pueden crear problemas de institucionalidad. Los errores serios, graves, también los provoca la oposición política, que no cree en ninguna institución. No cree en ninguna, ni habida ni por haber. La única institución que la oposición política acepta es ella misma. Ella es su única institución, ella es ley batuta, constitución, ella es la que dice. No es que cree, es decir, que quiere creer. Entonces le hace un daño a la institucionalidad. De ahí es que viene el problema. El problema viene es que la pérdida de confianza es total. Lo que pasa es que esa oposición no se da cuenta que incluso esos movimientos sociales le están mandando un mensaje a ellos que si no lo quieren oír, se van a dejar arrastrar por las patas de los caballos. O sea, y que ahora lo que el país necesita de su líder es ese llamado a la unidad. Tienen que haber elecciones. No es posible que estemos... Óyeme, aunque me duela muchísimo que estas elecciones sean dirigidas por esa junta, pero es como la Guardia Mon, ya tú estás preso, no tienes otra alternativa porque lo otro sería un desastre. Me duele, pero vamos entonces a esforzarnos todos en que eso se haga lo mejor posible y que las investigaciones lleguen hasta su última consecuencia. Porque no basta que investigarla. Porque vuelvo e insisto, yo no he visto un país en América Latina que haya tomado más medidas por la transparencia de la gestión pública que este gobierno. ¿A dónde es que está el problema? La falta de régimen de consecuencia. Y estas acciones tienen que tener consecuencias. Y eso es parte de ganarse la confianza en las instituciones que están involucradas en esto. Tienen que dar un ejemplo en eso. Y los líderes políticos
tienen que dar un mensaje claro a la nación y decirle, la nación está primero que nosotros en un momento como esto, que insisto, podemos controlar la pandemia. Tenemos muchísimas condiciones, incluso el clima de nosotros para esa cepa no ayuda, no lo ayuda a florecer. Sí, el calor. Pero, óyeme, cuando yo veo que han tenido que parar un crucero que viene a Romana, ya eso nos está afectando muchísmo. Cuando vemos que hay productos que nosotros pudiéramos estar vendiendo en China que no se están vendiendo, eso no hace daño. Ahora, hemos tenido beneficios indirectos, ya subió el oro, porque cuando hay una crisis a nivel mundial como la que hay, sube el oro, eso no ha ayudado, bajó el petróleo, eso no ha ayudado. Pero nosotros no podemos ver la cosa ni siquiera por nosotros solos y a corto plazo, porque vivimos en un mundo globalizado y lo que ocurre a nivel mundial, tarde o temprano se nos pega a nivel económico. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Y esa no es una tarea de un hombre, de un partido, de un gobierno, es una tarea de todos los dominicanos y dominicanas comprometidos con el progreso. Y en eso tenemos que trabajar con esta visión. Si no, caeremos en la mediocridad. Mire, aquí se trató incluso de opacar la rendición de cuentas del presidente de la República, porque se la ve como un acto político cuando se trata de un acto institucional. Institucional. Cuando un jefe del Estado tiene que rendir cuenta, usted debe permitir que él rinda cuenta. Usted no debe tratar de boicotear eso. Rinda cuenta y critique lo que diga. Eso es parte de la pelótica. ¿Me entiende? De la pelótica. Eso es parte de la política, sino pelótica. Exactamente. El mismo fanatismo de los gallos, extrapolado a la... Mire, ¿por qué palo si boga y palo si no boga? Cuando el presidente se decide a construir Punta Catalina, había que impedir que se construyera Punta Catalina. Y se hizo todo lo posible para impedir que se construyera Punta Catalina. Pero el presidente construyó Punta Catalina y ahí la tenemos, 750 megavatios que de alguna manera entrarán en algún momento en el sistema. Pero ahora el problema es que dice que no, es que Punta Catalina ya se construyó, ahora descubrieron que ese es un bien del pueblo dominicano y dicen que no se puede vender ni un átomo de Punta Catalina. Porque ya el gobierno dijo que la mitad, el 50% de las acciones van a pasar al sector privado y hay licitación y etcétera, etcétera. Pero dicen que no, ahora se oponen a eso. Antes se opusieron a que se construyera Punta Catalina y ahora se oponen a que se vendan las acciones que se deben vender al sector privado por 1000 razones. Incluso yo estoy de acuerdo porque permite la transparencia, porque permite recuperar, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora se oponen a eso. Es que es palo si boga y palo si no boga y así no hay manera de construir nada en este Entonces, sencillamente, la realidad es que puede golpear eso. Si se hace esa operación con la transparencia que debe hacerse, y de la manera vertical que debe hacer, si los resultados son positivos, esa es la respuesta. Exacto. Y te voy a decir, Punta Catalina no fue una opción ideológica ni técnica, es que no había camino. No había camino. En ese momento no había gas. Y yo le debo decir a los dominicanos y dominicanas que quizás no han entendido, a partir de ahora, toda la generación eléctrica será a base de gas y renovable. Y eso es posible porque hemos diversificado la matriz, incluyendo con una tecnología importante en carbón. Y que vamos a sacar la planta más contaminante. Entonces, hemos colocado la matriz energética a unos niveles que ya permite decir, ya de aquí para adelante, y así lo ha dicho el gobierno, y esperamos que los gobiernos que sucedan seguirán con esa política. Todo lo que sea generación será sobre la base de petróleo y gas. Y ya esa política se está poniendo en práctica. Lo que hemos hecho con las renovables es un salto, no solamente por la cantidad de megas que tenemos, sino que ya se está haciendo de manera organizada, que el Estado ha dicho que quiere, dónde lo quiere y cómo lo quiere, y se licitarán. Pero también hemos dado el salto
transformando plantas a gas. Porque el gas es la clave de la transición energética. La gente no se da cuenta. Porque tú no vas a poder hacerlo todo con renovables, porque en renovables tú no la puedes gestionar. El sol y el viento tú no lo puedes gestionar, tú no puedes saber cuándo viene o cuándo se van. Entonces tú necesitas un backup. Y ese backup es gas, que es lo menos contaminante. Y por eso es que el gobierno ha decidido que de ahora en adelante todo lo que se construye en materia de generación será renovable y gas. Y tenemos planes importantes para eso. Además de que estamos trabajando para convertirnos en productores de gas. Y ahora somos importadores netos. Y estamos haciendo un esfuerzo tremendo a nivel del ministerio para lograr ser productores de gas. Bueno, ahora que usted menciona el tema de la contaminación y el impacto ambiental que está muy de moda, usted dijo una vez que lo que provocaba mayor depredación ambiental era la pobreza. La pobreza. Entonces, me gustaría ver en esa línea el desafío que tenemos como país. Ese es mi mensaje. El país tiene una riqueza tremenda a nivel de minería, de hidrocarburos. Tenemos riquezas a nivel agrícola, pero tenemos que explotarla bien. Si no la explotamos bien, lo que vamos a dejar son pasivos ambientales. Sobre todo con el tema de las no renovables. Porque tú sacas oro, cobre, lo que sea, zinc. Y si tú lo que dejas nada más es el hoyo y eso no lo convierte en desarrollo, vas a tener problemas. Entonces, tú tienes que preservar el medio ambiente a toda costa. Pero, como he dicho, la pobreza es el peor enemigo del medio ambiente. Como una persona que está pasando hambre, tú le vas a impedir por más leyes que tú tengas y por más guardias que tú tengas que desmonten un bosque. O que se metan arriesgando su vida a buscar ámbar o larimar fuera de toda técnica, sin cumplir. Nosotros ya tenemos un decreto que reglamenta todo eso, pero tenemos que estar permanentemente vigilando, porque hay momentos de desesperación que la gente arriesga su vida y no se da cuenta que esa desesperación lo está conduciendo a hacerle daño a su propia familia, al futuro de su familia, de los suyos, que está arriesgando su vida, pero que está poniendo en juego nuestro ecosistema, depradándolo. Pero también la gran minería, si no se organiza, si no se regula, si no hay gente que vele porque las cosas se hagan bien, y empresarios responsables, y ahora incluso a nivel empresarial, en materia de la industria extractiva a nivel mundial, se ha creado una conciencia grande. Ya son los propios accionistas que le exigen a su gerente una conducta diferente a la que mantenían en el pasado. Y eso no solamente tenemos que preservarlo, sino tenemos que fomentarlo, pero sin que nunca el Estado pierda su papel de regulador y esté vigilando. Y para eso, volvemos al primer tema, necesitamos instituciones fuertes, creíbles. Si tú no tienes instituciones fuertes y creíbles, vas a hacer poco. Si tú dices, esta mina se puede explotar porque las condiciones, el plan de minado y todo eso está perfecto, y la gente no cree en la institución que te está diciendo eso, va a haber problemas. Tú tienes que ganarte la credibilidad. Y la credibilidad se gana haciendo las cosas por el librito, con tiempo, pero se puede perder en un segundo. Entonces, para mí, la lucha por preservar nuestro medio ambiente pasa por estas dos cosas. Primero, crear riqueza, pero no sencillamente crear riqueza, convertir esa riqueza en desarrollo, que es algo más, porque implica ser humano, su presente, su futuro, su calidad de vida. Implica muchas cosas, eso es desarrollo. Yo lo que quiero es que esas riquezas no renovables se conviertan en desarrollo. Que cuando se acabe el oro, la plata, creen fuente de empleo permanente para la población.
y que haya una distribución equitativa del ingreso. Porque hemos combatido la pobreza arduamente. Ahora, como dijo el presidente en su discurso, hemos mejorado mucho los índices a nivel de la desigualdad. Pero combatir la desigualdad es mucho más complejo que combatir la pobreza, porque implica acumulación de capital social, en salud, en educación. Implica reformas importantes para obtener los recursos necesarios para hacer esa acumulación. Implica transformaciones profundas. Hay que arar, no solamente en la superficie, sino más adentro. Hay que extraer entonces. Entonces, para combatir la desigualdad, se necesita más tiempo, mejores condiciones, planes más desarrollados, más bien concebidos, porque tú puedes trabajar para la gente y por la gente, pero tienes que saber poder responder cómo, porque es fácil decir voy a hacer esto, dime cómo, y en lo cómo es que está el problema, porque cuando tú dices voy a hacer esto, tú tienes que sacar los recursos. Entonces tú me vas a decir cómo tú vas a entrar, de a dónde tú vas a sacar esos recursos, qué tú vas a crear. Por eso nosotros en el ministerio nos ocupamos no solamente de controlar el gasto público, porque las cosas que nosotros hemos hecho, ve a ver ese parque temático de Ciudad Juan Bosch, con los pocos recursos que hemos manejado, es increíble. Hemos manejado no solamente el presupuesto con honradez, que eso no basta que tú seas honrado, sino emplear esos recursos a donde lo deben emplear para que tengan un efecto multiplicador eficientemente. Mayor. Pero también tú tienes que crear planes para crear riquezas que se transformen en desarrollo. Y de ahí es nuestro afán, porque el país se convierte en un productor de petróleo y gas. Porque eso va a cambiar el PBI del país. Eso va a ser un salto hacia el futuro importante si lo manejamos bien, si lo manejamos con responsabilidad. ¿Tenemos el potencial real para ser productor de petróleo y de gas? Claro, tenemos. Ya esos estudios están hechos. El asunto es ¿sería que el rentable? gas que tenemos o el petróleo que tenemos sea comercialmente explotable. Y parece que lo es, porque desde el momento que vengan empresas como Apache a decir vamos a participar en esto, es porque hay indicios importantes de que es comercialmente explotable, porque lo que no se discute ya que lo tenemos, porque hay hasta qué sé yo cuántas emanaciones, pero una emanación no significa que se esté acumulando petróleo. Es lo mismo que una pared de una casa, cuando tú una filtración es posible que sea en otro sitio que esté el problema. Y en este caso puede ser hasta una mala noticia, porque es que no se está acumulando, sencillamente el petróleo o el gas que se está produciendo se está yendo para otro lado y no se acumula en una roca, en una caverna. Entonces, de ahí es que hay que ver si es comercialmente explotable. Pero somos optimistas, y somos optimistas porque tenemos las informaciones técnicas. En el ministerio no creamos falsas expectativas, no ha sido nuestra forma de actuar, sino lo que ofrecemos datos técnicos, datos conscientes, fundamentados. Pero cuando tú haces una subasta como la que hicimos y viene una empresa de esta naturaleza, que uno de sus propagandas dice, nosotros vamos donde hay. Claro, no quieren perder rentabilidad. Me dijo un experto en materia de hidrocarburos, que el hecho que nosotros no sabemos la trascendencia que una compañía como esa se interese en la explotación de petróleo aquí. Ahora mismo no acaba de ganar la subasta aquí, incluso por eso está más o menos detenida la cosa. Descubrieron en Suriñán una cosa de loco. Sí, que va a subirle enormemente su Producto Interno Bruto. Pero ya en Guyana pasó lo mismo. Ya en Guyana, con las explotaciones de petróleo, el PBI subió 1.400 veces, señores. En el caso de Apache, concretamente, desde que descubrió en Suriñán, las acciones subieron al otro día un 19%. Entonces, eso nos dice que tenemos que tener confianza, porque ya hay otros que confían en nosotros. Ahora, esa confianza la podemos desbaratar.
si no nos manejamos como sociedad bien, si nuestros políticos no ponen su cabeza en función del país y no de sus intereses mezquinos. Y eso vale por todo, ¿eh? Don Antonio, por todo. nos están haciendo seña de irnos, pero yo quería preguntarle sobre nuestra plataforma marina, lo que algunos llaman el Estado archipielaico que pudiésemos ser. ¿En qué posición estamos en esa área? Bueno, nosotros estamos trabajando solamente en la parte que es de la República Dominicana, en nuestro litoral marino. Y lo estamos haciendo según las leyes. Tiene que ser 30 kilómetros después de la costa. Nosotros lo hemos hecho un poco más. Pero realmente, por lo que las informaciones técnicas, tenemos, por ejemplo, en la cuenca de San Pedro de Macorís, como le llaman, 4 bloques importantes. Tenemos en otros sitios, tenemos la Bahía de Ocoa. Ahora la Bahía de Ocoa no la estamos visitando, porque eso tiene... ahí hay problemas que también hay que estudiarlos profundamente a nivel de medioambiental. Entonces nosotros, y asimismo hemos descubierto 10 bloques más en tierra, pero lo hemos extraído de sitios que no puedan tener problemas medioambientales. Pero le hemos dicho a las empresas que si los bloques que tenemos no les son suficientes, porque ya tenemos experiencia con eso, y ellos creen que hay otros sitios que ellos deben explorar, porque tienen más información de nosotros, hemos abierto una brecha para que ellos nos presenten propuestas para nosotros, estudiarla y ver si cumple con todos los requisitos medioambientales, si no hay ningún tipo de problema, entonces la subastamos. No la negociamos, sino subasta. Y eso, que la ley, porque son contratos de Estado, no nos obliga a subastarla, si no podemos negociarla, pero nosotros dijimos, aquí no se discute nada grado a grado, sino lo que vamos a hacer es una subasta. Que venga uno a la subasta, nosotros hemos puesto las condiciones mínimas que tenemos, que se lleve el cuadro al precio mínimo, pero si viene otro y dice, yo doy más, a él es que le toca. Y así es que estamos trabajando de la manera, con transparencia, total transparencia, con una visión desarrollista, con una visión de país, pensando en el futuro de nuestro pueblo. Y ojalá que esto y otras cosas que ha hecho el gobierno se puede continuar. Yo soy un partidario de la continuidad de las políticas públicas, defensor, y trabajé en ella en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Uno de los grandes problemas que tiene este país es que incluso a veces el cambio de un funcionario de segunda clase hace cambio en la política. En este momento, a donde hemos llegado, donde hemos estado, lo que hay que hacer es lo que dijo Danilo cuando aspiró por primera vez o por segunda vez a la presidencia y la ganó. Continuar lo que está bien y mejorarlo, digo yo. Corregir lo que está mal con valentía y hacer lo que nunca se ha hecho. Muy bien, muy bien. Un cierre magistral, además. Gracias a don Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, que ha compartido con nosotros esta magnífica conversación y con todos ustedes también. Gracias por estar ahí, quédense en el canal 4RD para que compartamos contenidos como este, por Dios, ¿verdad? Quédese ahí.